En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 14 de diciembre del año 2021, tercer semana de Adviento, la Iglesia recuerda a San Juan de la Cruz. El color litúrgico es blanco. La primera lectura está tomada del libro de Sofonías, del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2 y del 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No han escuchado la voz, ni han aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti un pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldad, ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Sofonías habla muy duro, empieza los versículos hablando muy duro en contra de Jerusalén. Ciudad rebelde y contaminada, ciudad de la ciudad potente y opresora. Rebelde y contaminada. Estas dos palabras claves son lo que para muchos profetas es lo que estaba pasando en Jerusalén. Era la forma de identificar a Jerusalén, contaminada y rebelde. Rebelde porque por más profetas que le llegaran, todos terminaban desechándolos, matándolos, corriéndolos. Y contaminada porque tenía esa gran mezcla de culturas, esa gran mezcla de ídolos, de dioses, de todo, a pesar de ser la ciudad principal y a pesar de tener el templo propio de Dios en medio de ella. Pero ¿qué es lo que pasa, Sofonías? ¿Qué es lo que nos va a decir aquí? Que al final va a quitar de en medio de ellos a los orgullosos y a los engreídos. Los va a eliminar, los va a hacer por a un lado, ¿sí? Y ya no se volverá a ser soberbia aquella gente ni aquel pueblo en mi monte santo. ¿Quiénes van a ser las gentes? Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel. Ese resto fiel, que así es como la gente lo conoce, como la liturgia se dirige a ellos, este resto fiel. ¿Quiénes son ese resto fiel? Un puñado de gente pobre y humilde. Hay que recordar más adelante en los evangelios, sobre todo en el de Mateo, dichosos los humildes de corazón, dichosos los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Ese resto fiel que está esperando, ese resto fiel que no cometerá maldades, ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, pero lo más importante,
permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. No es porque estuvieran aparte, simple y sencillamente porque ellos entienden qué es lo que va a suceder. Ellos entienden que son ese grupo de personas humildes que entienden los designios de Dios y saben con toda la tranquilidad que les va a llegar el Mesías. Saben con toda la tranquilidad que una vez llegando lo van a poder identificar y seguirlo. Y saben con toda tranquilidad que siguiéndolo van a encontrar el reino de Dios. Esa paz que el Evangelio les transmite. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Otra vez Jesús jugándoles rudo a los escribas, sacerdotes y a los ancianos. La vez pasada les dijo: a ver, contéstenme esta y yo les digo de dónde me viene el poder. Y los cuates no supieron, no le contestaron. Jesús se reservó la respuesta. Y aquí está otra vez otra pregunta. Y todo, fíjense bien, iba con relación a Juan el Bautista. El que el mismo Jesús dijo: ese que ya vino es Elías, el gran profeta. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Le está poniendo esta encrucijada a estos personajes. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿Aquel que dijo: Señor, Señor, sí iré? ¿O aquel que dijo: no quiero ir? Y después de pensarla, o a lo mejor ni siquiera después de pensarla, después de estar ahí un rato, dijo: tengo que ir o debo de ir. Jesús, al hacerles este cuestionamiento, les dice: el segundo, aquel que se arrepiente y va y trabaja a la viña del Padre. Y entonces Jesús les dice: pues aguas, porque aquellos que vieron, se arrepintieron y se acercaron, son los que ahorita ya les llevan la delantera. En cambio ustedes, que se les dijo: prediquen la ley, hagan valer la ley con el hermano, pero la ley que de verdad ayude al hermano. Ustedes, que vino Juan y les dio esa pequeña corrección para su trabajo, y simplemente, como dijo en días pasados, hicieron con él lo que quisieron y no le escucharon. Bueno, pues ahora que están viendo estos cambios, tampoco están creyendo, tampoco están sabiendo hilar. Jesús les dijo: ya hay quien se les está adelantando. Aquellos que son los pecadores, aquellos que en un momento dado no quisieron aceptar la voluntad del Padre, pero después de pensar, de tener una experiencia de vida, de darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo era
lo no correcto, era lo incorrecto, entonces ahora sí, deciden acercarse al Padre, deciden empezar a trabajar para la viña del Señor. Creo que nosotros estamos igual. ¿Cuál de estos dos personajes podemos identificarnos? ¿Con el que dije, sí, Señor, ya voy? ¿O simplemente aquel que dice, no tengo ganas? O a lo mejor le estamos diciendo al Padre, no me molestes, estoy muy bien en donde estoy. Y después de ese tener esa experiencia de vida, ese entender para qué tengo que ir, de ese entender que necesito ir, entonces sí me levanto y voy. Los escribas que ya habían sido enviados simplemente no movían nada a favor del reino. No movían nada para ir a trabajar a la viña. De la oración colecta, el día de hoy, martes 14 de diciembre del año 2021, tercer semana de Adviento, el ciclo es C, y donde la iglesia recuerda a San Juan de la Cruz, el color litúrgico es blanco, la oración nos dice así: Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.